My dear brethren, I truly Mis queridos rejoice hermanos, disculpen, realmente es un aprecio tenerles esta noche. Hace 65 años, poco después de la Segunda Guerra Mundial, fui beneficiario de las bendiciones del programa de bienestar de la Iglesia. Aunque era un niño pequeño, aún recuerdo el dulce sabor de los duraznos envasados con trigo cocido y el olor especial de la ropa donada que los generosos miembros de la Iglesia en los Estados Unidos enviaron a los santos alemanes. Nunca olvidaré eso y siempre lo atesoraré para siempre, esos actos de amor y bondad a favor de los que teníamos gran necesidad. Esa experiencia personal y el 75 aniversario del inspirado plan de bienestar me hacen reflexionar de nuevo en los principios básicos de velar por los pobres y los necesitados, ser autosuficientes y prestar servicio a los demás. A veces, consideramos el bienestar como otro tema más del Evangelio, una de las muchas ramas del árbol del Evangelio. Pero en el plan del Señor, en mi parecer, es nuestro compromiso con los principios de bienestar que debe estar en la raíz de nuestra fe y devoción a Él. Desde el principio de los tiempos, nuestro Padre Celestial habló con gran claridad sobre este tema. Desde la tierna súplica, si me amas, te acordarás de los pobres y consagrarás para su sostén lo que tengas para darles de tus bienes, hasta el mandamiento directo, y recordad en todas las cosas a los pobres y a los necesitados, a los enfermos y a los afligidos, porque el que no hace estas cosas no es mi discípulo. Y a la fuerte advertencia, de manera que si alguno toma de la abundancia que he creado y no reparte su porción a los pobres y a los necesitados conforme a la ley de mi Evangelio, en el infierno alzará los ojos con los malvados estando en tormento. Lo temporal y lo espiritual, los dos grandes mandamientos, amar a Dios y a nuestro semejante, son la unión de lo mismo, lo temporal y lo espiritual. Es importante notar que esos mandamientos se denominan grandes, porque de ellos dependen todos los demás. En otras palabras, allí deben empezar nuestras prioridades personales, familiares y de la Iglesia. Todas las demás metas y acciones deben surgir de estos dos grandes mandamientos: el amor a Dios y a nuestros semejantes. Como dos caras de una moneda, lo temporal y lo espiritual son inseparables. El dador de toda vida proclamó: para mí, todas las cosas son espirituales, y en ninguna ocasión os he dado una ley que fuese temporal. Para mí eso significa que la vida espiritual es en primer término una vida. No es solo algo para conocerse y estudiarse, sino es algo para vivirse. Lamentablemente, hay quienes pasan por alto lo temporal por considerarlo menos importante. Valoran lo espiritual, minimizan lo temporal. Aunque es importante que nuestros pensamientos se inclinen hacia el cielo, perdemos la esencia de la religión si no inclinamos también nuestras manos hacia nuestros semejantes. Por ejemplo, Enoc edificó una sociedad de Sion mediante el proceso espiritual de crear un pueblo de un corazón y una voluntad, y la obra temporal de asegurar que no hubiera pobres entre ellos. Como siempre, podemos considerar a Jesucristo como el modelo perfecto. El presidente J. Reuben Clark enseñó: cuando el Salvador vino a la tierra, tenía dos grandes misiones. Una era cumplir su papel de Mesías y efectuar la expiación de la caída y el cumplimiento de la ley. La otra era la obra que realizó entre sus hermanos y sus hermanas en la carne, al aliviar sus sufrimientos.
De manera similar, nuestro progreso espiritual está inseparablemente unido al servicio temporal que damos a los demás. Uno complementa al otro. Sin uno, el otro es una falsificación del plan de felicidad de Dios. En el mundo hay muchas organizaciones y gente buena que tratan de satisfacer las necesidades urgentes de los pobres y necesitados por todos lados. Estamos agradecidos por ello. Pero la manera del Señor de cuidar a los necesitados difiere de la del mundo. El Señor dijo, es preciso que se haga a mi propia manera. A Él no le interesan solo nuestras necesidades inmediatas, sino nuestro progreso eterno. Por esa razón, la manera del Señor siempre ha incluido la autosuficiencia y el servicio a los semejantes, además también del cuidado de los pobres. En 1941, el río Gila se desbordó e inundó el Valle Duncan, en Arizona. Un joven presidente de Estaca llamado Spencer W. Kimball se reunió con sus consejeros, evaluó los daños y envió un telegrama a la ciudad de Salt Lake City pidiendo una gran suma de dinero. En lugar de enviar dinero, el presidente Heber J. Grant envió a 3 hombres, Henry D. Moyle, Marion G. Robney y Harold B. Lee. Se reunieron con el presidente Kimball y le enseñaron una lección importante. Este no es un programa de dame, dijeron ellos. Es un programa de autoayuda. Muchos años después, el presidente Kimball dijo, pienso que hubiera sido fácil para las autoridades generales enviarnos el dinero. Y para mí, no habría sido demasiado difícil sentarme en la oficina y distribuirlo. Pero recibimos un gran beneficio cuando cientos de nuestros miembros fueron a Duncan y construyeron vallas, cortaron heno, nivelaron la tierra e hicieron lo que se necesitaba. Eso es ayudarse a uno mismo. Al seguir a la manera del Señor, los miembros de la estaca del presidente Kimball no solo atendieron sus necesidades inmediatas, sino que además cultivaron la autosuficiencia, aliviaron el sufrimiento y crecieron en amor y unión al servirse mutuamente. Ahora mismo, hay muchos miembros de la iglesia que sufren, tienen hambre, pasan dificultades económicas y padecen todo tipo de aflicción física, emocional y espiritual. Oran con toda la energía de su alma, pidiendo socorro por alivio. Hermanos, por favor no piensen que es la responsabilidad de alguien más. Es la mía y es la suya. Todos hemos sido llamados a esta obra. Todos significa todos. Todo poseedor del sacerdocio arónico y de Melquisedec, ricos y pobres, en toda nación. En el plan del Señor, todos pueden contribuir. La lección que aprendemos una generación tras otra es que los ricos y los pobres tienen la misma obligación de ayudar a sus semejantes. Requerirá el que todos trabajemos juntos para aplicar con éxito los principios de bienestar y la autosuficiencia. Demasiado a menudo vemos las necesidades de los que nos rodean y esperamos que alguien de lejos las satisfaga. Quizás esperamos que los expertos con conocimiento especializado resuelvan los problemas específicos. Al hacerlo, privamos a nuestro semejante del servicio que podríamos darle y nos privamos de la oportunidad de servir. Aunque no tiene nada de malo usar a expertos, seamos realistas. Nunca habrá suficientes para resolver todos los problemas. Pero el Señor ha colocado el sacerdocio de Él y su organización a nuestra puerta en todo el mundo. En cada nación donde la iglesia se ha establecido,
y a su lado, Él ha puesto también la sociedad de socorro. Como poseedores del sacerdocio, sabemos que ningún esfuerzo de bienestar tiene éxito si no se vale de los asombrosos dones y talentos de nuestras hermanas. La manera del Señor no es quedarse sentados al lado del arroyo esperando que el agua pase para cruzar. Es unirnos, arremangarnos la camisa, ponernos a trabajar y construir un puente o un barco para cruzar el agua de nuestros desafíos. Ustedes, varones de Sion, poseedores del sacerdocio, son ustedes los que pueden dar alivio a los santos al aplicar los inspirados principios del programa de bienestar. Es suya la misión de abrir los ojos, usar el sacerdocio y ponerse a trabajar a la manera del Señor. Durante la Gran Depresión, las autoridades generales le pidieron a Harold B. Lee encontrar la respuesta a la pobreza. En ese entonces él era un presidente de estaca. El pesar y el hambre opresivos que eran tan comunes en el mundo de aquella época. Eso se le pidió para que él encontrara esta respuesta. Le costó mucho encontrar una solución y llevó el asunto ante el Señor y le preguntó, ¿qué clase de organización tendremos para lograr esto? Y fue como si el Señor le hubiera dicho a él, mira, hijo, no necesitas ninguna otra organización. Ya te di la mejor organización que existe sobre la faz de la tierra. Nada es más grande que la organización del sacerdocio. Lo único que tienes que hacer es poner el sacerdocio a trabajar. Eso es todo. En nuestros días, ese también es el punto de partida. Ya tenemos la organización del Señor. Nuestro desafío es determinar cómo usarla. Para comenzar, tenemos que familiarizarnos con lo que el Señor ya ha revelado. No debemos suponer que ya lo sabemos. Hay que tratar el tema con la humildad de un niño. Cada generación debe aprender nuevamente las doctrinas que son el fundamento de la manera del Señor de velar por los necesitados. Como los profetas nos han dicho por muchos años, los principios de bienestar de la Iglesia no son solo buenas ideas, son verdades reveladas de Dios. Son su manera de ayudar a los necesitados. Hermanos, estudien primero los principios y las doctrinas revelados. Lean los manuales de bienestar de la Iglesia. Aprovechen el sitio de Internet que se encuentra en providedliving.org. Relean el artículo de Liaona de julio del 2011 sobre el plan de bienestar. Aprendan la manera del Señor de proveer para sus santos. Aprendan cómo se complementan los principios de la autosuficiencia, el velar por los necesitados y el servicio al prójimo. La manera del Señor para la autosuficiencia incluye equilibrar muchas facetas de la vida, entre ellas la educación académica, la salud, el empleo, la economía familiar y la fortaleza espiritual. Familiarícense con el programa actual de bienestar de la Iglesia. Una vez que hayan estudiado las doctrinas y los principios de bienestar de la Iglesia, entonces procuren aplicar lo aprendido con lo que están bajo su mayordomía. Lo que esto significa es que, en gran medida, van a tener que averiguárselas por ustedes mismos. Toda familia, toda congregación, toda área del mundo, cada área del mundo es diferente. No hay una sola respuesta que se aplique a todos en cuanto al bienestar de la Iglesia. Van a tener que trazar un curso que concuerde con la doctrina del Señor y con las circunstancias de su región geográfica. A fin de poner en práctica los principios divinos de bienestar, no siempre tienen que acudir a Salt Lake City. En lugar de ello, tienen que ver en los manuales, su propio corazón y en el cielo. Confíen en la inspiración del Señor
y usen la manera de Él. Al final, deben hacer en su área lo que los discípulos de Cristo han hecho en toda dispensación: dialogar juntos, usar todos los recursos disponibles, buscar la inspiración del Espíritu Santo, pedir la confirmación del Señor y después ponerse a trabajar. Les doy una promesa. Si siguen este modelo, recibirán ustedes una guía específica en cuanto al quién, qué y dónde de proveer conforme a la manera del Señor. Las promesas y también bendiciones proféticas de bienestar de la Iglesia de proveer conforme a la manera del Señor son las más magníficas y sublimes que el Señor ha dado a sus hijos. Él dijo: si extiendes tu alma al hambriento y sacías el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu obscuridad será como el mediodía. Y Jehová te guiará siempre. Seamos ricos o pobres, y sin importar en dónde vivamos en esta tierra, todos nos necesitamos mutuamente, porque al sacrificar nuestro tiempo, talentos y recursos, nuestro espíritu madura y también se refina. Esta obra de proveer conforme a la manera del Señor no es solo otro artículo en el catálogo de programas de la Iglesia. No se puede desatender ni tampoco dejar de lado. Es fundamental en nuestra doctrina. Es la esencia de nuestra religión. Hermanos, tenemos el gran privilegio especial, como poseedores del sacerdocio, de poner el sacerdocio a trabajar. No debemos apartar nuestro corazón ni mente de ser más autosuficientes, velar mejor por los necesitados y rendir servicio compasivo. Lo temporal y lo espiritual están entrelazados. Dios nos ha dado esta experiencia mortal y los desafíos temporales que conlleva como laboratorio en el que podemos crecer y también llegar a ser lo que nuestro Padre Celestial desea que seamos. Ruego que entendamos el gran deber y bendición que se reciben al seguir y proveer conforme a la manera del Señor. Es mi oración en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén.